Nosotros aquí en este edificio convivimos una serie de asociaciones, la Asociación PYME, de la cual Santiago Hernández es aquí representante, que tiene por finalidad aglutinar a los empresarios y emprendedores micro, pequeños y medianos para justamente hacer su actividad gremial, su actividad política, su actividad sectorial, plasmar sus necesidades y generar estas propuestas de las que hablábamos. También funciona la Asociación de Jóvenes Emprendedores Pymes, que junto con la Asociación PYME realizan una serie de actividades muy similares, pero estas direccionadas hacia la juventud. La Fundación Crecer con Equidad, que desarrolla programas públicos. La Mutual PYME es un emprendimiento de la asociación para generar financiamiento a los emprendedores, ya que el sistema bancario argentino es muy reacio a hacer posible que este financiamiento llegue masivamente a quien lo necesita. Y nosotros, el CIGES, el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, que somos algo así como los que investigamos, producimos, pensamos, aportamos juntos con ellos, pero que estamos interrelacionados para trabajar de manera conjunta aquellas cuestiones que consideramos trascendentes. Después les vamos a contar también en qué estamos trabajando. Pensamos en una reunión especial con el sector PYME de la economía, con este sector que a veces no es el que aparece más fuerte cuando hay que hacer negociaciones económicas y cuando se habla de economía, y sin embargo es el que genera más empleo en los países, es el que mueve la economía cotidiana con más fuerza. Vemos que es muy importante estos diálogos intersectoriales entre sectores que estudian, sectores que hacen movilización social y nuestros representantes populares, que son los parlamentarios. En realidad nosotros somos una consecuencia del actual proceso. Realmente Casa PYME es una herramienta con la cual una gremial empresaria multisectorial, que es la asociación, ha encontrado hasta hoy la mejor manera de generar representatividad, de generar visibilización en cada uno de los lugares donde estamos nosotros presentes, los pymes, que es el territorio. Básicamente, si hay algo que compartimos todos los pymes, por lo menos en Argentina, es que somos locales, somos parte del barrio, de la economía local principalmente, regional en el mejor de los casos. Casa PYME es la manera a través de la cual hemos encontrado un potencial espacio de aglutinamiento para lo que es el sector, para cada uno de aquellos representantes pymes de cada una de las regiones de nuestro país que se sienten sumados a esta realidad, a esta lectura de la identidad PYME. Y esta representación en realidad lo que genera es la visibilización de la realidad que tiene un pyme hoy, que está entrampado casi siempre en lógicas de una cadena de producción donde el primer y último eslabón siempre es una multinacional. Un trabajo del CIGES de hace aproximadamente 15 días que se dio a publicación a nivel nacional demostraba cómo, por ejemplo, nosotros en el rubro de las cementeras o el acero tenemos una multinacional que es monopólica como generador de ese insumo, y lo que significa eso en todo lo que es la cadena posterior de la producción y la rentabilidad, ¿no? ¿Y quién queda con esa rentabilidad? Pero el fin mayor que nosotros estamos ideológicamente tratando de propender es hacia generar un espacio alternativo de poder dentro de la economía nacional en primer nivel en Argentina, que pueda representar al menos un tercio de lo que es el Producto Bruto Interno del país. Ha aumentado el empleo, se han generado una cantidad de emprendimientos, de empleo formal, de empleo informal, pero que dan
las posibilidades de seguir pensando hoy por hoy cuáles son en dónde estamos parados, que es mucho mejor que hace 10 años, ni qué hablar de 20, hemos roto muchas de las barreras que nos imponía el neoliberalismo, pero justamente en estos momentos podríamos decir que de vuelta América Latina, y creo que África también, se enfrentan a un nuevo desafío, que es romper con las barreras que quieren imponernos de vuelta con esta crisis mundial, donde esta crisis mundial, que es una crisis de reconfiguración del capitalismo, va a generar o está generando una nueva división internacional del trabajo, donde, para decirlo sintéticamente, los países más poderosos del planeta, es decir, Europa y Estados Unidos, los más fuertes económicamente, se quedarían con aquella parte más, digamos, lo que sería la crema de la actividad económica, que hoy por hoy ya no es la industria, sino que es la industria del conocimiento, las patentes, las marcas, la logística, el entretenimiento, las industrias culturales. Asia, sobre todo el sudeste asiático, tendría el rol de ser el enclave industrial del mundo, y América Latina y África le tocaría nuevamente lo que nosotros decimos siempre, otra vez sopa, es decir, proveedores de materias primas al mundo. También están pendientes cuestiones tales como la minería, la minería ¿en qué sentido? En que Argentina nunca fue un país minero y sin embargo está empezando a hacerlo. Los importantísimos recursos de nuestra cordillera están regidos por una ley del neoliberalismo, que es la ley minera, y las ganancias de las empresas mineras, que son todas corporaciones canadienses fundamentalmente, las que operan acá, alguna estadounidense, alguna sudafricana, pero sobre todo es la Barrick-Gold la que se está llevando el oro de nuestra cordillera, nos hace preguntar qué sentido tiene tener a una empresa canadiense llevándose el oro bruto a un depósito en Canadá, porque como ustedes saben el oro solamente en un 15% es para la producción, el 85% es para atesoramiento. Si no, nos convendría a los argentinos dejarlo en la cordillera, si no lo podemos sacar, para que lo puedan disfrutar generaciones futuras y en todo caso, cuando tengamos la suficiente capacidad, generar una empresa pública que lo pueda sacar de la cordillera. Y las restricciones de financiamiento generan también límites al desarrollo, porque al no haber un banco de desarrollo como sí tiene Brasil, que puede de alguna manera apuntalar nuevos proyectos, se hace muy difícil obtener los recursos necesarios para avanzar en la consolidación de proyectos productivos. Hoy tengo la comprensión de que o salimos juntos de esta confusión que nos metieron, o no salimos nadie. Vamos todos a la miseria. Nuestra tarea es muy difícil, porque luchamos contra un poder económico extraordinario. Es algo sin precedentes, ¿no? Ellos, además de tener mucha plata, tienen el poder de apretar el botón que produce la plata. Y produce cualquier cantidad. Ahora, hace pocos años, producieron 3 billones de dólares. Y lo entregaron a los bancos, con la idea de que los bancos para ellos eran la solución de todos sus problemas. Y la verdad, quien acaba pagando este aperto de este botón somos nosotros, con esta idea del capitalismo, de que todos en el mundo tienen que producir reservas, y son exactamente estas reservas que están ahí depositadas en el FED, que es el dinero algo impresionante para un país como el Brasil, que tiene grados de miseria elevadísimos. Tenemos ahí un dinero que
yo no concordo que esta crisis, esta última crisis de 2007, 2008, 2009, que se extiende hasta hoy incluso en todo el mundo, sea una configuración nueva del capitalismo. Yo no creo eso. Eso es el capitalismo. No es una configuración. Yo quiero hacer una provocación para frente, porque ya estoy cansado en estos 13 años, en estos 11 años de gobierno Lula y Dilma, de hacer reflexiones que parecen más, ¿cómo se dice? Chorón. Más chorona, reclamos do que propuestas. Si nosotros elegimos a esta gente, ellos tienen la obligación de, en primer plano, atender las cosas que nosotros queremos y no atender los intereses de los americanos, de la Unión Europea y de los chinos. ¿Dónde está el error? ¿Está en esos gobiernos? Sí, mas también está en nosotros, que no sabemos reclamar. Nosotros no tenemos que hacer reuniones para discutir cuestiones de empresas, tenemos que discutir política. Sin política no vamos a resolver nada. Establecer un plan, entregar al candidato. Usted apoya eso, estamos juntos. Usted no apoya eso, vamos a procurar quien haga eso. El problema no es decir, sí, este es el sector más importante y hay que tratar de ayudar, pero con esa visión de que siempre va a ser una economía de pobres para los pobres. Y la revolución ciudadana que hablamos en el Ecuador justamente dice lo contrario, que estas economías que son de pobres y que están siendo para los pobres tienen que cambiar sustancialmente y convertirse en una economía que permite el desarrollo de las familias para que tengan una vida digna, para que se haga realidad ese tan esperado suma causa o buen vivir de los pueblos, ¿no es cierto? Como la mayor parte de cooperativas en Ecuador son de empresarios privados, lo hacen, ponen el nombre de cooperativa, simplemente absorben los ahorros y punto. Esta cooperativa es cooperativa porque los dueños de la cooperativa son todos los ahorristas y se reúnen mensualmente en asambleas para controlar y ver. Pero no solamente que el ahorrista se siente dueño de la cooperativa, sino que esa cooperativa da un servicio permanente a la producción, sobre todo de los campesinos, porque es área campesina, y al mercadeo de sus productos, ¿no? Esa es una cooperativa, en donde los cooperados se sienten dueños de eso y están con esas ayudas económicas de la cooperativa tratando de fortalecer su producción, tener acceso a todos los mercados, y hay un proceso de capacitación permanente. Cuando aquí hablan de pymes, ¿esto es parte de la economía solidaria, del régimen de economía solidaria? En realidad es parte de una definición política de nuestra parte como pymes, el sentirnos parte de la economía solidaria. De hecho, en la conceptualización más primaria y común del ideario social, se piensa que no lo son. En realidad nosotros decidimos formar parte y entendemos que sí, que de hecho lo somos, ¿sí? El pequeño y microempresario, el emprendedor, es parte de la economía solidaria. Esto es lo que estamos identificando. Gracias. No, porque esta precisión para mí era importante porque en el Ecuador a los emprendedores de las MIPYMES no se les ocurriría ser parte de la economía popular y solidaria. Es decir, está tratado también con distintos regímenes. La economía popular solidaria, las pequeñas y medianas empresas incluso tienen otro régimen. Y básicamente la gran mayoría de las industrias que existen en el Ecuador se sienten MIPYMES porque como tienen un tratamiento diferenciado respecto de tributos de las grandes empresas, no son grandes empresas, pero tampoco son el régimen de economía popular solidaria que está regulado por su propia ley. Yo quiero hacer unos apuntes de algunas reflexiones que nosotros hicimos. Nosotros estamos ahora, yo soy legislador y estoy en la Comisión de Régimen Económico,
y estamos trabajando en lo que podría ser una reforma a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Y a propósito de esto, hicimos un trabajo de analizar qué pasa en el área andina realmente, analizamos nosotros, y sobre todo en los países que había específicamente leyes relacionadas con economía popular y solidaria, una ley de Colombia de 1998, un decreto ley para el fomento y desarrollo de la economía popular solidaria de Venezuela, y la ley 454 de Colombia, ya dije, y también la ley boliviana, que es la ley de organizaciones económicas campesinas indígenas originarias y de organizaciones económicas comunitarias para la integración de la agricultura familiar sustentable y la soberanía alimentaria. Yo quisiera sobre eso también realizar algunas reflexiones que me parecen valiosas o que podrían ayudar. La primera es que, quisiera quizá matizar o tener un punto de diferencia con mi compatriota, con Hugo, porque es que un gran problema de partida es cómo entendemos las organizaciones de la economía popular y solidaria. Cuando uno revisa estas leyes, cuando uno ve estas leyes que están vigentes en nuestros países, la primera preocupación que uno tiene es que cuando se refiere a la economía popular y solidaria se refiere a lo muy pequeño, que como bien dijo Hugo, en el caso del Ecuador es fundamental porque es generalmente aporta con el 60% de la mano de obra. Y entonces lo que decía hace un momento Hugo es, ahora que hemos pasado o que estamos encaminados en resolver los grandes proyectos estratégicos, vamos a atender este sector, como si fuese un sector que requiere, digamos, la ayuda estatal sin modificar la estructura de propiedad y de cómo está conformado el propio Estado. Esta es mi primera reflexión sobre eso, es decir, pensar que la economía popular y solidaria puede tener algún futuro con incentivos estatales sin cambiar la matriz de producción es pensar algo, digamos, como una utopía, como un tema de tener una mirada paternalista. No es posible, si no se modifica la estructura de propiedad, no es posible. Gran parte de ese 60% de mano de obra es la mano de obra del campo. Si no modificamos las condiciones de propiedad en el campo, es muy difícil que podamos atender, entre comillas, al sector de la economía popular y solidaria. Muchos de estos temas de la economía popular y solidaria están vinculados sobre todo a un problema básico que es no solo el de la producción, el intercambio, la comercialización, el financiamiento, sino básicamente al tema de mercado, distribución y redistribución. Gran parte de estas iniciativas no tienen problema en producir, incluso han ido mejorando sus capacidades de competitividad, pero con mercados que generalmente son mercados bastante monopolizados, a pesar de todo lo que hemos realizado como Revolución Ciudadana, es muy difícil que este sector, que los sectores de la economía popular y solidaria puedan efectivamente desarrollarse. Hay muchos temas en los que toca regresar, toca repensar, y aquí se requiere, digamos, de poder poner fuertes mecanismos de acción estatal, y la digo de acción estatal para decir que es algo legítimo, ¿no? Desde la perspectiva neoliberal dirían de intervención estatal. Yo quiero distinguir de acción estatal para poder desregular el mercado. En estos años hemos hecho, regular con nuevas normas del mercado, para poder modificar las regulaciones del mercado, porque en estos años hemos avanzado, por ejemplo, en una ley antimonopolio, una ley de control del mercado. En estos años hemos avanzado en leyes que permitan incentivos, pero aún son insuficientes. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Busca tratar a los desiguales con las mismas normas, lo que se está haciendo es básicamente profundizar la desigualdad. Entonces, y seguimos pensando nuevamente en, digamos, de poder
en que a la economía popular solidaria hay que darle apoyos, cuando lo que se requiere es normas completamente diferentes. ¿Cómo han logrado las grandes empresas que han podido sobrevivir a pesar del hecatombe neoliberal? ¿Por qué han podido sobrevivir? Porque durante muchos años, por lo menos en el caso del Ecuador, tuvieron subsidio estatal. Había distintos mecanismos a través de los cuales se sacaba del sector público para trasladar al sector privado. Sin embargo, ahora cuando estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con economía popular y solidaria, ¿sí?, se espera que puedan competir y puedan generar este círculo virtuoso de reproducir el número de propietarios sin tener los suficientes incentivos. Y ese es todavía un desafío. ¿Cómo logramos que estos gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, las provincias, puedan y sepan que las asociaciones de economía popular solidaria no se van a fortalecer de forma espontánea? Tiene que necesariamente existir capacidades, recursos y potencialidades que se inyectan desde el lado estatal. En este tema político donde nosotros hemos entrado, quizás queríamos marcar diferente, pero sin embargo, ahora que vemos desde su fundación, desde el año 80 hasta ahora, pareciera que con la cara de la izquierda entra Toledo, cambia el Fujimori a la derecha, con la cara de la izquierda socialista entra actual gobierno que es mi presidente Ollanta, pero lo mismo, casi nada, no hay cambio, que estamos con el mismo sistema neoliberal que estamos dirigidas en el Perú. Es una preocupación, pero sin embargo, así como todos dicen, creo que es nuestra voluntad de diferentes instituciones, de las entidades que realmente han trazado para formar líderes, cuadros o fortalecer las organizaciones sociales, eso un poco se está acariciando en el Perú. Prácticamente se estamos perdiendo. Las organizaciones de la sociedad civil sí quieren trazar, pero lo que manda es acá la confianza de la entidad, de las instituciones que realmente siempre lo ayudaban, orientaban, formaban, pero ahora ya no. En el Perú lo que nosotros casi no vemos, esa solidaridad, no hay el apoyo. Habrán bancos, cientos de bancos con nombre propio, pero sin embargo los bancos no le prestan a los pequeños medianos agricultores. Uno de ellos, el requisito es lo que es la formalización de los títulos, propiedades que deberían tenerlo. Y otro de ellos es que deberían tener en la ciudad una casa mejor de 7, 8 pisos, pero que tengan su papel completo. Si no tienen eso, no pueden fácilmente de acercar a cualquier banco. Eso es lamentable, pero sin embargo en los años 80 teníamos el Banco Agrario. Eso siquiera a lo menos le prestaba, le ayudaba a los pequeños agricultores a nombre de sus terrenos, a nombre de sus ganados que lo tenían, si querían para mejorar la ganadería o un poco para mejorar lo que es la agricultura. Pero eso también hemos perdido con el gobierno de Alejandro Toledo que entró, no hay nada. Pero ahora que han cambiado el nombre, Agrobanco. Ese agrobanco no presta a los pequeños agricultores, pero sin embargo a nombre de los pequeños agricultores está instalada. Igual que otros bancos que realmente está prestando de 4%, 5%, y hay veces, muchas veces, el pequeño agricultor no alcanza. Para los pequeños agricultores no hay. Cada vez más son pobres. Un agricultor campesino quiere mejorar su ganadería, simplemente tiene que adquirir o acercar ante su familia o ante un amigo para que se mejore su ganadito, su vaquita. Y hay veces, muchas veces, es preocupante para hablar. Y con una vaca criolla que vendemos 300 a 400 soles, eso no alcanza para nada. Y mientras queremos mejorar un vaca mejorado, eso siquiera a lo menos 1.500 soles, algo para ellos es gran mejor que podrían mejorar en la potencia. Eso es lo que pasa en el Perú, y además el pequeño agricultor
Pero sin embargo nuestro gobierno dice, no, hemos levantado la economía en el Perú. La economía simplemente en las palabras, pero no en los hechos, en las comunidades no hay. Y eso es preocupante. Yo, un agricultor que en la selva, que el día ayer nomás que yo estoy yendo en Pucallpa, están ofreciendo para $2.50 sus plátanos. Para un sol, lo que es las machuas, lo que están ofreciendo. Qué lamentable de su sector que saca al capital de la región. Pero eso no llega así, sino que tiene que venir en la lancha, y eso es preocupante. No solamente en mi país puede ser, eso está pasando en otros países también. Aquí podemos decir todo color de rosa, pero sin embargo hay mucho que trabajar. ¿Dónde es la fuerza en donde nosotros podemos siquiera encaminar, hacernos escuchar? La organización social. Mientras la organización no tenemos fortalecida, mientras no tenemos líderes en las organizaciones sociales, quizás vamos a seguir lo mismo. Creo que estamos con proyectos económicos distintos, que son los que tenemos que sostener, y en donde tiene que tener cabida el pequeño emprendedor, el mediano emprendedor y el gran emprendedor, en nuestro modelo económico. Si nuestro modelo económico solo es para los pequeños y los medianos y no tenemos respuesta para las grandes, me parece que nos falta algo, compañeros y compañeras. Yo lo tiro esto como desafío para que los que están en estos campos, que están acá muchos, a ver, me digan, no, te equivocaste mucho, estás delirándote, o por ahí queremos ir. Yo la verdad que siento, yo no soy economista, soy profesor, soy maestro, me dedico a la pedagogía, a la formación de jóvenes, así que miren desde dónde hablo esto. Entonces me encantaría que los que están más en estos temas, Felisa, acá, compañeros de las pymes, me puedan decir, no, la verdad que esto está muy lindo, pero no es así la cosa, o sí, algo de esto hay, tenemos que ver cómo lo hacemos. Tanto en la región andina como en Sudamérica, como en Centroamérica, hay dos tipos de proyectos políticos. Uno es un proyecto que propone un programa nacional de desarrollo, bueno, regular o malo. Y hay otros, como el caso de mi país, Colombia, en el cual no existe un proyecto nacional de desarrollo, sino el proyecto es sumarse al libre comercio. Y el futuro de la industria depende de la libertad de empresa, no de la promoción estatal. Donde, por ejemplo, el producto industrial, la participación de la industria en el producto industrial ha reducido a la mitad en los últimos 20 años. Entonces no podemos, digamos, tratarnos a todos en el mismo plano. Entonces ahí hay que tomar nota de eso. En segundo lugar, la economía solidaria es una forma de economía colectiva, no es una forma de economía privada e individual. La pequeña empresa sí es una forma de empresa individual y sus leyes son distintas. Pero la economía solidaria tiene una vocación de participación de otro tipo, con otras características. En cambio, la pequeña y mediana empresa son economías en donde, al menos en los países, digamos, como Colombia, que son la mitad de los países de América Latina, la economía privada y la pequeña economía se rigen por la ley de la selva. El que le vaya bien triunfa, y el que no triunfó es porque es malo y la selección natural lo elimina. Entonces yo creo que deberíamos ser cuidadosos en cuanto a las generalizaciones, porque ni aún en la región andina existe eso. En la región andina hay 3 países que tienen un tipo de desarrollo y 2 que tienen otro. Entonces yo creo que es necesario primero un debate político e ideológico sobre el sentido del desarrollo. Debe un Estado promover la industria, debe un Estado promover la economía colectiva. Hay países que expresamente se han negado a hacerlo y dicen que eso no forma parte de su política estatal. Si no se gana esa contienda, digamos, ideológica y política, no hay nada que hacer. En el caso nuestro, cuando hablamos de economía solidaria, estamos hablando de un proceso que tiene que ver más vinculado al ALBA, o sea, cómo el Frente Sandinista, en el caso de Nicaragua, utiliza recursos petroleros para generar un tejido empresarial que le sirve para acotar a una población importante de nuestro país.
¿Por qué? Porque Nicaragua, al terminar el proceso de la revolución, entra en un periodo de concentración y de compactación del Estado. Y una parte importante de la población va al desempleo. Y en esa parte importante de la población desempleada, bueno, ¿qué tiene que hacer? Tiene que empezar a innovar y volverse emprendedora para vivir, para subsistir, no porque tenga vocación empresarial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? O sea, aquí una persona que paga agua es un empresario. Y entonces el 70% de la población vive en la economía informal, teniendo salarios precarios, no aportando a la seguridad social y viviendo en la lógica de la subsistencia. Entonces, esa población es una población que es de interés para cualquier organización política. Entonces, quien tiene el poder y quien tiene los recursos, quiere cortarlo. Y entonces han encontrado en ese concepto, que es un concepto amable, el de la solidaridad, de que el Estado va a trabajar con ellos y que les va a favorecer. Pero pasa lo mismo que en Perú. O sea, hay un banco que se llama el Banco Produzcamo, pero que se creó para trabajar con este sector y tratar de darle unas condiciones para que se organice, para que pueda aportar a la seguridad social, pero al final, como no son economías de subsistencia, no son rentables, y al no ser rentables nadie quiere poner plata donde se va a perder. Y entonces cuando hablamos de economías solidarias, a mí me gustaba lo que decía Virgilio, no estamos hablando realmente de los problemas estructurales del país, no estamos hablando de modificar la estructura de la propiedad, no estamos hablando de mejorar los salarios reales, que están retrocedidos con respecto a hace 10 años, no estamos hablando de mejorar la productividad. Entonces las grandes empresas, que son 5 o 7, tienen la misma productividad de hace 30 años, pero como tienen una relación política con el gobierno, se mantienen en el poder y tienen preferencia, y el resto viven en economía solidaria, porque la economía solidaria es exactamente ese concepto que decía el joven que se fue. Estamos parados viendo para la puerta para ver qué pasa. ¿Qué somos nosotros como organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Y por qué estamos aquí? Y la primera cosa que se me salta a la cabeza es, de alguna manera, todos los que estamos aquí estamos en desacuerdo con un sistema en el cual la irrestricta propiedad, repito, irrestricta, la propiedad privada sin restricciones, la irrestricta propiedad privada sobre los medios de producción, la llamada libre empresa, que es la organización del caos, y la libre competencia, que es el sálvese quien pueda. Creo que todos estamos aquí pensando en que esos 3 principios fundamentales, que son los que mueven el mercado en el sistema que nos incomoda, son los 3 principios que quisiéramos moldearlos de alguna manera para que también favorezcan a otro sector de la sociedad, que son los sectores víctimas de la gran lucha entre las grandes empresas que desarrollan tecnología y arrojan desocupación, arrojan pobreza y miseria. Entonces, un poco como que estamos tratando de recoger toda esta producción esclava, subproducción social del sistema, para organizarlo para que el sistema no se desequilibre. La economía social nace de la realidad. ¿De la realidad. Y la realidad, por más que seamos todos hermanos, es diferente en cada lugar. Eso no quiere decir que hayan excluidos. Yo creo que todo tiene que ser inclusivo. Pero para eso hay que pensarse y sentirse. La economía social es un tercer sector. Estoy de acuerdo y siento que se haya ido, y yo lo buscaba el jugador que estaba de este lado, porque estoy de acuerdo a él, estoy de acuerdo. No tenía saco. Y estaba largo. No, estoy de acuerdo que no es un pecado ganar dinero, mientras no sea el fin únicamente. Pero lo que sí debe caracterizar, me parece a mí, la economía social es la no especulación, que es una cosa.
Nosotros no podemos estar pendientes de la economía tradicional porque no somos un eslabón de la cadena, somos otra alternativa, no especulativa. Eso es lo más importante, solidaria lo es de por sí. Nosotros venimos de la raíz, el origen recoge todo aquello y en el siglo XIX de los hombres que por solidaridad y necesidad económica de subsistencia empezó a surgir todo eso. Es humana. Ahora, ¿por qué tenemos que ser un reflejo? No, tenemos que tener voz propia y tenemos que tener propuestas. Pidamos un predio, hay mucho fiscal, hagamos un polo de desarrollo. Yo no digo que vengan las fábricas, digo que tenga una representación, que sea feria, que vengan todos los hermanos y que digan, acá estamos, esto queremos, que se forme un grupo multidisciplinario de profesionales que apoyen, que de ahí se lance una red, porque que es verdad. Estoy de acuerdo con mi colega que es abogado y además es periodista, yo antes de ser abogada fui periodista, que nos comuniquemos entre nosotros, tenemos que tener los medios. Pero ustedes dicen, cada uno es diferente, vamos a unirnos, ¿por qué no hacemos un congreso? Propongamos un congreso. Hace mucho yo como docente propuse un congreso y empecé a trabajar en el Mercosur con los Estados miembros para bajar las asimetrías, disminuir las asimetrías en el medio ambiente. Y tuve la propuesta positiva de cada uno de la embajada de los Estados miembros del Mercosur. Es más, Venezuela apoyaba económicamente a Bolivia para que viniera. Se frustró porque yo no creo en lo académico cerrado. Pedí que abrieran la universidad, las academias a la sociedad y me dijeron no. Entonces retiré mi propuesta, pero tenía avanzada. ¿Por qué no hacer eso sobre la economía social del Mercosur con invitación a Latinoamérica, por ejemplo, Perú, que no está, pero puede hacerlo, y empezar por ahí, y pedir y trabajar cada uno en lo suyo, porque hay diferencia, ¿verdad? Apoyados por todos nosotros. In Africa, for instance, I'll give you an example of Malawi. En África, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de Malawi. We have a lot of natural resources. Tenemos muchos recursos naturales. What is happening at the moment is that developed nations Y lo que sucede ahora es que los países desarrollados are extracting the natural resources. están extrayendo los recursos naturales. For instance, uranium. Por ejemplo, el We have a uranio. mine which started 2 years ago. Hablando de uranio, tenemos una mina que se inició hace un par de años To date, the company is still making losses. y al día de hoy la empresa todavía sufre pérdidas. As a country, we are not benefiting anything. O sea que como país no estamos teniendo ningún beneficio. It's an Australian country. Es una company. Australia. Company, right, okay. Yeah, Es una extracting empresa uranium. australiana la que está extrayendo el uranio Yeah, but as a nation, Malawians are not benefiting in any way. y como país Malawi no está recibiendo ningún beneficio. The same applies to cotton. Lo mismo pasa con el algodón. We export cotton Nosotros exportamos at algodón $1 to $2 a kg. a $1 a $2 por kilo, But we import the same cotton when it's manufactured and processed into products después importamos el mismo at algodón 20 ya como to producto manufacturado $50 a kg, the same kilo. a $20 a $50 ese mismo kilo. So a poor nation is exporting at a lower rate and it's importing at a higher rate. Es decir, el país está exportando a un precio bajo y importando a un precio mucho más alto. So who is benefiting there? Poor nation or rich nation? Entonces, ¿quién se beneficia ahí? ¿Los países pobres o los países ricos? We have tobacco. We are probably one of the high exporters of tobacco Nosotros in tenemos Africa. tabaco también, somos uno de los grandes exportadores de tabaco en África. And we export our tobacco at probably a maximum of $2. Y exportamos el a kg. tabaco a un máximo de $2 el kilo. And we import cigarettes E importamos cigarrillos processed in developed nations, procesados en países probably at desarrollados $15 a kilo. a $15 ese mismo kilo. So this scenario is a big challenge. O sea que esa situación, ese escenario es el gran desafío. When it comes to subsidies, Cuando hablamos de subsidios, you know, our countries are not allowed to subsidize farmers
nuestros subsidize países manufacturers. no están autorizados a subsidiar a agricultores, a fabricantes. So when we go into the globalization, Entonces, cuando pasamos a you la find globalización, you find that African countries or developing countries are non-competitive on the ustedes ven market. que los países africanos o los países en vías de desarrollo In no the- son competitivos en el mercado. In the end, we end up exporting everything. Y al final terminamos exportando todo. We export our labor, Exportamos mano de we obra, export our natural resources, recursos we naturales, export our economies. We don't even run our own economy. exportamos nuestras economías, no manejamos nuestras propias economías. I'm sure that is the challenge with most of the countries, probably in the Latin America. Y estoy seguro de que ese también es uno de los grandes desafíos en América Latina. But for this to be solved, this challenge to be solved, Pero para resolver estos dos desafíos, well, what we need is to come up with a resolution that can make all of us competitive. Because we cannot be talking of solidarity economy when other nations are, you know, substandard in their production. lo que necesitamos es llegar a una resolución que haga que todos seamos competitivos, porque cuando hablamos de economía solidaria no podemos hablar de países que tienen una fabricación subestándar. For Malawi, what we are looking for now is we have resorted to stop exporting of our minerals, extraction of our minerals for now. Ahora lo que decidimos hacer en Malawi es interrumpir la extracción de nuestros minerales por ahora, We want to train our own people, porque queremos entrenar, capacitar a nuestra propia gente. whether it will take us 20 years or 30 years. Aunque nos lleve 20 o 30 años, We'd rather have our natural resources underground preferimos tener por ahora nuestros recursos naturales bajo la tierra, so that our own people can extract those natural resources, para que nuestra propia gente pueda extraer esos recursos process naturales, them into products, procesarlos, then convertirlos en export. productos y después exportarlos, so that our people can also benefit. para que nuestro pueblo también se pueda beneficiar. But what is our challenge now? Pero ese es nuestro desafío ahora. That policy is not liked by many countries. Y esta política no le gusta a muchos países. They are now talking of liberalization. No hablan de globalización de la economía. So I think it's a very complex issue. Así que creo que es un tema muy complejo. Lo que sí queda claro es que todo este espacio de resistencia y crítica, aún bajo nuestros gobiernos populares y progresistas en la región latinoamericana, requieren primero la continuidad de las experiencias. Hay muchas maneras de verlas, hay dos grandes debates, hay quienes plantean que la economía solidaria es una economía de base y que tiene que ser autogestiva, y otros que planteamos que debe tener un enclave, un entronque con las políticas públicas estatales, porque si no sería repensar la sociedad desde el punto de vista más clásico atomista. Yo lo recomiendo a todos los encuentros de economía social, popular y solidaria, que cuando nos encontremos no tomemos Coca-Cola. Realmente pensar que nosotros, los pequeños empresarios, las cooperativas, la economía social, organizándonos entre nosotros y haciendo cosas entre nosotros, vamos a poder modificar este poder en una fantasía total. Yo aconsejo con mi amigo, digo, no piensen en esto porque no pasa, la realidad. Creo que de todos modos, si estoy acá, porque tengo confianza y esperanza, sí hay camino. Yo creo que de alguna manera, cooperativistas, organizaciones sociales, empresas sociales, pequeños y medianos empresarios, con los trabajadores, tenemos que hacer una alianza estratégica con el Estado, para que el Estado cambie, para que el Estado no sea el aliado de los intereses dominantes, para que el Estado sea el aliado del conjunto de la sociedad democrática. Si no conseguimos esta alianza nosotros solos, no tenemos fuerza para el cambio. Y el Estado solo, un Estado democrático que quisiera hacer los cambios sin el apoyo de todos nosotros organizados, no tiene fuerza para hacerlo y tiene miedo de hacerlo y tiene miedo de perder el poder. Y esto es lo que estamos viendo en toda América Latina. No es una novedad lo que estoy diciendo. Hemos pasado 520 años denunciando todo.
No tenemos la ayuda de la academia tampoco, que está estancada hace 40 años. Hablaba de la educación, los chicos los estamos preparando para hacer todo lo contrario a lo que tendríamos que formar estas nuevas democracias. Nuestra integración está hecha a imagen y semejanza de lo que fue la Unión Europea en sus principios, y quizás nuestro futuro así será el mismo fin de la Unión Europea con sus fracasos y demás. Creo que estos cambios en la institucionalidad de nuestros procesos de integración desde Mercosur, UNASUR, CELAC y demás van a tener mucho que ver con la posibilidad de la apropiación del tema de integración por las grandes mayorías y por los movimientos sociales. No existe una apropiación ciudadana de la integración. No existe ningún trabajo hacia la apropiación ciudadana de la integración. Incluso los pocos espacios de participación de las organizaciones sociales están totalmente mediadas por las cancillerías, como por ejemplo el Foro Social del Mercosur. Ahí va la gente que las cancillerías eligen y no los verdaderos movimientos sociales que están en la calle. Hablemos de movimientos sociales, estamos en crisis en movimientos sociales. Todos esos movimientos sociales que llevaron al poder estos gobiernos progresistas en América Latina fueron prácticamente desintegrados, cooptados por el Estado o llevados a puestos en el Estado, y han dejado a cepas muchos de nuestros movimientos sociales. Se ha perdido la calle también, se ha perdido la fuerza de empujar todo lo que ha sido estas nuevas construcciones en los últimos 10, 15 años. En la agenda de nuestros procesos de integración, en ninguna agenda de nuestros tantos procesos de integración, existe el tema de la información y la comunicación. Si no estamos informados de lo que pasa, difícilmente podremos crear una identidad latinoamericana o una participación popular dentro de la integración. Y aquí quiero citar dos temas de participación. Por ejemplo, la posibilidad de crear redes o cadenas de valor de la economía social y solidaria, una experiencia que está programada, es de la presidencia pro tempore del Mercosur, de una cumbre obrero-productiva del Mercosur que se iba a realizar en el mes de noviembre, pero con esta sucesión de postergaciones de cumbres y demás, quizás se lleven para enero o no se lleven, pero es una idea que está allí dando vueltas y que creo que sería muy bueno que se realizara. Y por primera vez en UNASUR también viene para el mes de marzo un foro de participación ciudadana en la ciudad de Cochabamba, donde esperemos que ahí sí las organizaciones sociales puedan delinear una nueva conceptualización de qué integración queremos, para qué la queremos y demás. Los beneficios para pymes no existen, para el entramado pymes no existen. Existen para, por ejemplo, quienes están incorporados a un parque industrial, de los cuales hay muchos. Personalmente el gobierno ha creado 250 nuevos parques industriales en los últimos años. Pero no alcanza eso a las micro y pequeñas empresas. I would like to give an example of Africa, particularly the mineral resources. In mineral resource extraction, it's commonly done by multinational corporations just because extraction is considered to be a sector that requires more resources. Because of the high sunk costs that are required in mineral extraction, multinational corporations remain very dominant in mineral extraction. But also there's small scale and medium scale miners are also increasing their production in the mineral resources. For example, in Zimbabwe, they contribute more than 30% to total exports of mineral. But the most unfortunate part is that they are still considered an informal sector. And also it is an illegal sector. So the problem is they are contributing 30% to exports, but they are still illegal. So this makes the whole issue a problem, because it is important for the government to recognize its contribution and try to legalize it. And the other issue that was mentioned in this discussion is the contribution in terms of streamlining gender in the economy. Because small-scale mining in Zimbabwe is dominated by women and youth. Yeah, but it is not recognized as an official sector. ¿Cómo hacer la integración sur-sur? Y cuando digo integración sur-sur, no me refiero solamente a nuestros países
del continente sudamericano, sino también aquellos que están sufriendo las mismas consecuencias, los compañeros africanos y algunos países asiáticos. Por supuesto, desde aquí tenemos que generar propuestas y debates, pero me parece muy difícil cómo pasar de esto que es la práctica a la gran teoría y a que nuestras cancillerías puedan escucharnos. La correlación de fuerzas a veces impide que las transformaciones sean más profundas y además, si algo también aprendimos, por lo menos en el Cono Sur, es que a veces pasarnos de revoluciones nos llevó a vivir tiempos muy oscuros y entonces hay también un cuidado del avance más, si se quiere, pequeño pero más firme, ¿no? Y lo digo lamentablemente porque hoy en nuestro país, que hace 30 años luchaba por el socialismo con organizaciones armadas que tenían un gran poder y que fueron derrotadas, hoy hay que explicarle a la gente la importancia que el Estado tiene en la economía y la gran mayoría de la sociedad todavía cuestiona que el Estado intervenga en la economía y cuestiona al gobierno porque hace cosas coartando la libertad de los mercados. Hay un sentido común que dejó el neoliberalismo que está muy presente y que si no está presente permanentemente porque algo también se ha transformado, esa cultura predominante, si no está presente permanentemente, en general hay una tendencia a volver atrás. Estamos muy ganadas en la cabeza de todo ese discurso de la libertad de los mercados, de la seguridad jurídica, de movernos por donde queremos por el mundo, de si queremos viajar a donde queremos viajar, no importa que nos falten divisas, el control de capitales no tiene que existir, porque nosotros decimos, si el control de capitales para que haya divisas para el desarrollo, para importar lo necesario para producir, para que no se cierren industrias con esos insumos que hoy no tenemos. Y sin embargo la respuesta es, ¿y mi libertad de irme de vacaciones a Europa? ¿Dónde está? Ese es el sentido común mayoritario de gran parte de la sociedad argentina y me temo que de muchos lugares de América Latina, donde no hemos sabido desde los sectores más de izquierda, los sectores nacionales y populares, ganar ese sentido común. Digo, la construcción de la economía social es eso, es una construcción. Si estuviera terminado, sería que compraríamos ya la economía social. Esto lo estamos construyendo como un edificio. Creo que si logramos hacer algún encuentro que debata todos estos temas más en profundidad, podremos hacer un intercambio mucho más valioso, pidiendo aportes, incluso de pensadores que hoy lo están haciendo. Lo mismo que nosotros está ocurriendo en otros lugares del mundo, porque hay avidez en encontrar un paradigma que nos resuelva en esto de qué estamos transitando. Es el socialismo del siglo XXI, es el buen vivir, ninguno sabemos ni lo que es todo eso y tenemos que construirlo, así que eso nos queda para nosotros como una tarea para el hogar, que creo que es lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo y deberemos seguir haciendo, así que gracias a todos, un gusto tenerlos aquí y ojalá podamos